El extraño sacerdote del pueblo abandonado de la Ecuatoriana. En lo profundo de la sierra ecuatoriana, más allá de caminos conocidos y señales modernas, se encontraba un pueblo que ya no aparecía en los mapas. Sus casas de adobe y techos de tejas se erguían como esqueletos silenciosos, y la plaza central, que antaño rebosaba de vida, estaba cubierta de maleza y polvo. Los pocos que hablaban del lugar decían que nadie entraba ni salía sin ser observado, y que la noche traía consigo sonidos que no pertenecían a este mundo. Cuentan que, años atrás, un sacerdote llegó al pueblo. No era un sacerdote común, su sotana negra parecía absorber la luz del sol, y sus ojos reflejaban algo que no debía existir. Nadie conocía su nombre verdadero, y él mismo parecía evitarlo. Su presencia se sentía en cada esquina, un susurro detrás de las paredes de adobe, un frío que calaba hasta los huesos en la capilla abandonada. La iglesia, situada en lo alto de la colina, era su reino. Allí, las puertas permanecían cerradas, y de vez en cuando los aldeanos que osaban acercarse escuchaban un cántico profundo y gutural que no parecía humano. Algunos intentaron mirar por las ventanas, solo para encontrar sombras que se movían de manera antinatural, como si los feligreses fueran parte de la piedra misma. Un día, un viajero llegó al pueblo, curioso por las historias que había escuchado en los mercados de la región. Al caer la noche, se adentró en la plaza y notó algo extraño. Todas las casas parecían vacías, pero algunas ventanas mostraban figuras que desaparecían cuando él se acercaba. Fue entonces cuando escuchó el canto proveniente de la iglesia. Una mezcla de rezos y lamentos lo llevó hasta la puerta principal, donde el extraño sacerdote apareció de repente, emergiendo de la oscuridad como si hubiese estado esperándolo desde siempre. «¿Qué haces aquí, forastero?», preguntó con voz grave, resonando entre las paredes del lugar. El viajero intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El sacerdote levantó un libro antiguo, cuyas páginas parecían contener símbolos que el viajero no podía comprender, y comenzó a recitar palabras en un idioma olvidado. Con cada sílaba, la tierra temblaba levemente, y un olor a tierra húmeda y azufre llenaba el aire. Esa fue la última vez que alguien vio al viajero. Al amanecer, los aldeanos que vivían en pueblos cercanos escucharon un grito que se perdió entre la niebla. Nadie volvió a hablar de él, y quienes se acercaron al pueblo abandonado aseguraron ver al sacerdote caminando por la plaza, siempre solo, siempre en silencio, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Hoy, los curiosos evitan ese lugar. Dicen que el sacerdote sigue allí, protegiendo secretos que no deberían ser revelados y que cualquier visitante que se acerque demasiado podría ser atrapado entre las paredes de adobe y las sombras de la capilla, para nunca volver a salir. El viajero había desaparecido sin dejar rastro, pero no sin despertar rumores en los pueblos cercanos. Algunos decían que su alma aún gritaba en la colina del pueblo abandonado, atrapada en los muros de la iglesia. Otros, más osados, aseguraban que lo habían visto caminando junto al sacerdote en procesiones nocturnas, con los ojos vacíos y la boca entreabierta, repitiendo rezos en un idioma maldito. Los curiosos no tardaron en llegar. Un grupo de jóvenes, incrédulos y envalentonados por las historias, decidió entrar al pueblo en una noche de luna menguante. La bruma caía como un sudario sobre las casas desmoronadas, y el viento arrastraba campanadas que nadie tocaba. La plaza estaba silenciosa, hasta que escucharon el repicar grave de una campana proveniente de la iglesia. Se miraron entre ellos con nerviosismo, pero la curiosidad pudo más. Subieron la colina lentamente, y con cada paso el aire se volvía más espeso, como si algo invisible se aferrara a sus pechos. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia, la encontraron entreabierta. El interior estaba iluminado por velas negras que se consumían sin llama, dejando un resplandor enfermizo. El altar no tenía crucifijo, sino una figura retorcida, mitad humana, mitad bestia, tallada en piedra oscura. Detrás del altar, el sacerdote estaba arrodillado, con el libro abierto sobre el suelo. Murmuraba palabras imposibles de entender, y su voz se multiplicaba como si 1000 gargantas hablaran al mismo tiempo. Los jóvenes, aterrados, intentaron retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, sellándolos adentro. Uno de ellos gritó, y el sacerdote levantó la mirada. Sus ojos ya no eran humanos, 2 huecos ardían con un fuego azul, y su rostro parecía descomponerse y rehacerse en cuestión de segundos. «Ustedes también serán parte de la ofrenda», dijo con un tono gutural. El suelo de la iglesia comenzó a abrirse, mostrando grietas de las que emergían manos descarnadas.
Eran los habitantes antiguos del pueblo, condenados a servir eternamente al sacerdote. Los cuerpos, deformes y llenos de gusanos, salieron arrastrándose hacia los intrusos, que gritaban buscando una salida. Las paredes se llenaron de sombras que no correspondían a nadie. Se movían solas, proyectando siluetas de monjes y figuras encapuchadas que recitaban himnos. La capilla entera se transformó en un templo infernal. Uno de los jóvenes, presa del pánico, corrió hacia el altar con la intención de derribar la estatua de piedra. Apenas la tocó, la figura cobró vida, abriendo una boca enorme que lo devoró entero con un rugido seco. Los demás cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos para no escuchar los lamentos que provenían del subsuelo. El sacerdote alzó los brazos y recitó una última frase en aquella lengua prohibida. Entonces, las velas negras se apagaron y la oscuridad llenó todo el recinto. Solo quedaron los gritos desgarrados de los jóvenes, que se prolongaron hasta fundirse con un silencio mortal. Cuando al fin amaneció, la iglesia parecía intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el campanario, quienes pasaban por la carretera juraban ver nuevos rostros petrificados en las piedras, con expresiones de terror eterno. El sacerdote seguía allí, caminando lentamente por la plaza, con su libro bajo el brazo. Ahora no estaba solo. Tras de él se arrastraban las sombras de los jóvenes, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un rezo infinito. Nadie volvió a entrar al pueblo. Pero en noches de luna menguante, la campana suena sola, y con cada repique, un nuevo nombre desaparece en la región, para nunca ser recordado. Las historias del pueblo maldito se extendieron como un veneno por las comunidades cercanas. Se hablaba de desapariciones, de viajeros absorbidos por la niebla, de campanadas nocturnas que anunciaban la muerte. Pero lo que más inquietaba era el sacerdote, un ser que no envejecía, que caminaba cada madrugada por la plaza como si vigilara un rebaño invisible. Un anciano, único sobreviviente del éxodo que vació el pueblo décadas atrás, reveló finalmente lo que pocos sabían. Con voz quebrada, relató que aquel sacerdote nunca fue enviado por la iglesia. Había llegado en tiempos de sequía, cuando los aldeanos desesperaban por agua y alimento. Prometió salvarlos con su misa de abundancia, pero lo que trajo no fue bendición, sino una maldición. El anciano aseguró que lo vio en la colina, cavando un hoyo profundo bajo la iglesia en construcción. Allí, selló un pacto con algo que no debía existir, una criatura que emergió del subsuelo, con huesos alargados y un rostro cubierto de gusanos. El sacerdote ofreció las almas del pueblo a cambio de que la tierra volviera fértil. Y así ocurrió. Los campos florecieron de inmediato, pero con frutos deformes y carnes con sabor a hierro. La abundancia trajo consigo fiebre, locura y muerte. La noche en que todo se perdió, los habitantes intentaron lincharlo. Lo ataron en la plaza, pero las campanas de la iglesia repicaron solas. El cielo se oscureció como si fuera medianoche, y las sombras de los aldeanos cayeron al suelo, separándose de sus cuerpos. Aquellas sombras se alzaron como espectros retorcidos y atacaron a los mismos que les daban forma. El pueblo entero fue consumido. El sacerdote, intacto, los guió hacia la iglesia, y desde entonces se convirtió en su guardián eterno. Décadas después, un grupo de investigadores decidió entrar al pueblo con cámaras y grabadoras. Querían registrar pruebas de lo sobrenatural. Llegaron al caer el sol, cuando la bruma empezaba a cubrir las calles como una sábana mortuoria. La iglesia estaba abierta, como si los esperara. En el altar hallaron el libro maldito, abierto en una página cubierta de símbolos que parecían moverse como insectos vivos. Uno de los investigadores lo tocó, y al instante sus venas se oscurecieron como raíces que lo consumían desde adentro. Entre gritos, cayó al suelo convulsionando mientras su sombra se despegaba de su cuerpo y caminaba sola hacia el sacerdote, que había aparecido en silencio detrás de ellos. Los demás intentaron huir, pero la plaza se había transformado, las casas eran ahora ruinas ardientes, y del suelo brotaban brazos putrefactos que intentaban sujetarlos. El aire olía a carne quemada y tierra húmeda. El sacerdote, con voz doble, habló. El pacto nunca terminó. Cada alma que pisa este suelo me pertenece. Entonces, el campanario resonó con 13 campanadas graves. Con cada repique, una de las figuras cayó de rodillas, desgarrando su propia piel hasta convertirse en un espectro. Los investigadores gritaban, pero sus voces se fundían con un coro gutural que llenaba el pueblo entero.
Uno de ellos logró alcanzar la entrada del pueblo y antes de desaparecer en la niebla, miró hacia atrás. Lo que vio lo acompañó hasta su último suspiro. La iglesia había desaparecido y en su lugar había un agujero inmenso, un abismo ardiente del que emergían millares de brazos esqueléticos. En el centro, el sacerdote sostenía el libro abierto, con un semblante que ya no era humano. Su rostro se había disuelto en una calavera cubierta de gusanos, y de su boca salían voces múltiples, como si hablara todo un ejército de condenados. El investigador alcanzó a susurrar lo que vio antes de que la locura lo devorara. Ese pueblo no está abandonado, es la entrada. La entrada al vientre del infierno. Nadie volvió a intentar cruzar sus caminos. Pero cada tanto, en noches de sequía, los aldeanos de las comunidades vecinas escuchan las campanas. Y siempre, al día siguiente, alguien desaparece, sin dejar rastro. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Los rumores sobre el pueblo maldito se habían vuelto leyenda, y los aventureros que intentaban acercarse eran pocos y desaparecían sin excepción. Sin embargo, un grupo de arqueólogos, escépticos y guiados por antiguos manuscritos, decidió explorar la zona, atraídos por historias de un altar que contenía secretos antiguos y poderes prohibidos. Al caer la tarde, llegaron a la entrada del pueblo. La bruma cubría las calles como un manto opaco y húmedo, y la tierra parecía temblar bajo sus pies. Las casas, de adobe y madera vieja, parecían suspirar, como si respiraran, y de las ventanas abiertas emanaba un frío que no podía explicarse. Mientras avanzaban, encontraron símbolos grabados en las paredes, runas que irradiaban un leve brillo azul, y del suelo emergían raíces negras que se enroscaban alrededor de sus tobillos. Uno de los arqueólogos, Ana, intentó borrarlas, pero las raíces reaccionaron como serpientes, mordiendo su piel. Un grito desgarrador llenó la noche. Cuando llegaron a la iglesia, notaron que algo había cambiado desde las descripciones anteriores. La estructura parecía viva, las paredes pulsaban, y del altar emanaba una luz verdosa y enfermiza. El suelo estaba cubierto de ceniza y huesos, pero entre ellos se levantaba una silueta, el sacerdote. Su rostro ya no era humano. Sus ojos brillaban con fuego azul y verde, su piel era transparente en algunos lugares, dejando ver órganos que se movían lentamente. De sus manos brotaban sombras que tomaban forma de figuras humanas, gimiendo y aullando. «Han cruzado el umbral», dijo con voz múltiple. «Aquí nadie escapa. Aquí todo se convierte en alimento para el abismo». De repente, el suelo tembló violentamente y se abrió un pozo inmenso bajo la iglesia. Del abismo surgieron cientos de brazos esqueléticos, arrastrando cuerpos invisibles hacia la oscuridad. La capilla se transformó en un templo infernal, donde el aire estaba saturado de lamentos y un olor a carne podrida. Los arqueólogos intentaron huir, pero la iglesia se alargaba y retorcía, los pasillos parecían no tener fin. Cada puerta que abrían conducía a la misma sala del altar, donde el sacerdote recitaba cánticos imposibles, y sus sombras devoraban lentamente a cada uno. Ana, aterrada, vio que los cuerpos de sus compañeros se convertían en polvo mientras sus sombras eran arrancadas y arrastradas al abismo. Intentó cerrar el libro que estaba abierto sobre el altar, pero su tacto quemaba como si tocara hierro fundido. «Cada alma que entra, se queda», dijo el sacerdote. «Cada vida alimenta el abismo y fortalece mi reino». La luz de la luna atravesó las grietas del techo y por un instante permitió ver la magnitud de la transformación. La iglesia ya no estaba en este mundo. Todo el pueblo estaba sumido en un espacio irreal, un limbo de carne, huesos, sombras y raíces que se retorcían como serpientes gigantes. El último arqueólogo que quedó consciente, temblando, vio al sacerdote elevarse sobre el altar. Su cuerpo se abrió en múltiples brazos, cubiertos de ojos que miraban en todas direcciones. La boca, enorme,
emitió un rugido que resonó hasta la tierra misma, y la capilla desapareció por completo, dejando solo un cráter humeante. Desde ese día, nadie que se acerque a la región volvió a salir. Pero los pobladores de los alrededores escuchan a veces un canto gutural, seguido de un temblor en la tierra. Aquellos que han observado desde lejos afirman ver figuras que emergen de la bruma, como sombras de personas condenadas, rodeando a un sacerdote que ya no tiene forma humana, sino la de un abismo viviente. Y se dice que quien cruce la línea del pueblo jamás volverá, porque ya pertenece a su reino. El tiempo había pasado, pero la región del pueblo maldito ya no aparecía en ningún mapa. Quienes vivían cerca hablaban de cambios extraños en la naturaleza. Animales que desaparecían, ríos que se secaban, y noches eternas donde la niebla parecía tragarse todo rastro de luz. Un grupo de investigadores y exploradores, guiados por relatos antiguos, decidió documentar lo que quedaba del pueblo. Nadie esperaba lo que encontrarían. Al acercarse, el aire se volvió denso, con un olor a hierro y tierra quemada, y las campanas de la iglesia resonaban solas, aunque la estructura ya no existía. La tierra temblaba con un ritmo que parecía latido, y del suelo brotaban raíces negras que giraban como serpientes, formando caminos hacia un lugar imposible de ignorar. En el centro del pueblo, donde antes estaba la plaza, surgió un cráter gigantesco que emanaba un resplandor verdoso. Del abismo emergió el sacerdote, pero ahora completamente irreconocible. Su cuerpo era un conglomerado de sombras, ojos y bocas que se movían sin orden, formando un ser apocalíptico que parecía respirar el mundo entero. Su voz se multiplicaba, resonando en todos los rincones y deformando la realidad. El pacto está completo. Todo lo que respira pertenece al abismo. Todo es mío. Los exploradores intentaron huir, pero la tierra se abrió bajo sus pies, arrastrándolos hacia un espacio que desafiaba toda lógica. Un limbo donde la iglesia se alzaba como una ciudad imposible, hecha de huesos, raíces y piedras vivientes. Allí, las sombras de los antiguos aldeanos vagaban, gritando y suplicando por liberación, mientras sus cuerpos se consumían lentamente, atrapados en un ciclo eterno de tortura. El sacerdote alzó los brazos y la realidad misma comenzó a doblarse. Los árboles se retorcían como criaturas con dientes, el cielo se partía mostrando un abismo de llamas y ojos que observaban desde dimensiones desconocidas. Las montañas cercanas se desmoronaban, y un viento lleno de lamentos arrastraba a cualquiera que respirara su aire. «Bienvenidos al fin», dijo el sacerdote. «Todo lo que conocieron será mío». De las grietas del suelo emergieron millones de manos esqueléticas, arrastrando cuerpos y sombras, mientras los edificios se fusionaban en un único monstruo de adobe y madera que se movía como un ser vivo. El mundo parecía doblarse sobre sí mismo, como si el pueblo maldito hubiera roto la frontera entre la realidad y un infierno ancestral. El último explorador consciente vio cómo el sacerdote absorbía todo a su alrededor: almas, sombras, tierra, aire. Todo se convertía en parte de su cuerpo apocalíptico. La tierra temblaba sin descanso y la noche se volvió eterna. De la bruma surgieron los cuerpos de los jóvenes y viajeros desaparecidos, todos sus rostros desfigurados y sus voces unidas en un coro de lamentos que alimentaban al sacerdote. Antes de desaparecer, el explorador alcanzó a murmurar: «No, hay salida». El sacerdote se elevó sobre el cráter, y con un rugido que resonó en todos los mundos, se convirtió en un abismo viviente. El pueblo dejó de existir como lugar físico, ahora era un vórtice de sombras y carne, un portal a un reino donde el tiempo, la muerte y la vida no tenían sentido. Desde entonces, quienes pasan cerca de la región sienten que la tierra los observa, que la bruma los llama y que un canto gutural resuena en sus sueños. El sacerdote sigue allí, eterno y apocalíptico, esperando nuevas almas para añadir a su reino. Nadie que cruce su umbral vuelve a existir, y nadie recuerda quién fue alguna vez, porque todo lo que toca se convierte en un susurro sin fin en el abismo. El mundo sigue, ajeno en apariencia, pero la sombra del sacerdote del pueblo abandonado crece silenciosa, invisible, y su reino espera paciente, hasta que llegue el momento de engullirlo todo.